Miren, vamos a identificar esta integral, la cual vamos a resolver. Lo identificamos, valga la redundancia, como y. Ahora, y va a ser igual al operador integral del radical que cubre a lo siguiente. Miren, vamos a colocar aquí secante al cubo o secante elevado a la 3 del su respectivo allí argumento. Algo que nos llama la atención a nosotros, o nos debe llamar la atención, sería la repetición de estos dos términos, del penúltimo y del último término. ¿Sí? Aquí tengo tangente al cubo de x más la tangente de x. Entonces, se repiten las bases, ¿verdad? Las bases son la tangente, me refiero a la tangente como base. Podemos sacar un factor común tangente, pero el factor común en realidad aquí sería la base elevado a la menor, al menor exponente, quise decir. En este caso aquí tenemos tangente a la 1, entonces tangente a la 1 es el factor común. Como los signos son positivos, entonces coloco allí el signo positivo. El factor común sería entonces, como le dije, el elemento o la base de menor exponente, en este caso la tangente. Muy bien, ese es el factor común. Lo multiplicamos aquí por un espacio que voy aquí a realizar. Bueno, voy a disponer de un espacio. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, aquí el signo que va a separar sería aquí un positivo más, sería una suma. A ver, una tangente que multiplicado por esta tangente me resulte tangente al cubo sería una tangente al cuadrado. Y aquí, si yo coloco 1 por tangente sería la tangente. Perfecto. Muy bien, ahí está. Ejecutamos entonces o lo procesamos como un factor común, mediante el factor común. Cierro la raíz. Multiplicamos por el diferencial de x. Aquí colocamos su respectivo denominador, como lo es 1 más la secante de x más la tangente de su respectivo argumento x. Ahora, observen, aquí colocamos la integral de la raíz de la secante al cubo de x más la tangente. Observen que podemos formar una identidad, ¿sí? Hay una identidad que es la siguiente. Vamos a ver si se acuerdan. La secante al cuadrado, en este caso de la variable que estamos utilizando, que es x, va a ser igual. Puedo decir que la secante cuadrado de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x, o si no, también tangente cuadrado de x más 1. Las dos son equivalentes. Muy bien. Entonces, muchachos, en este caso tenemos tangente cuadrado de x más 1. Entonces, tangente cuadrado de x más 1 es igual a la secante cuadrada de x. Y eso es lo que voy a sustituir. Entonces, la tangente cuadrado de x más 1 lo vamos a sustituir simplemente por la secante cuadrada de la variable en uso, la variable x. Así que aquí nos quedaría secante cuadrada de x. Muy bien. Extiendo la raíz y la cierro aquí, multiplicado por el diferencial de x sobre 1 más la secante de x más la tangente de la variable en uso, la variable x. Ahora, aquí nosotros podemos, en esta parte, sacar también un factor común. El elemento repetitivo aquí, muchachos, sería simplemente la secante elevado al menor exponente. Recuerden que aquí podemos aplicar el factor común y ese factor común en realidad sería, como les estoy repitiendo, como les vuelvo a repetir, el elemento o la base repetitiva elevado al menor exponente. Entonces me refiero aquí a secante cuadrado, porque secante de x es la base y 2 es el menor exponente entre esos dos elementos repetitivos. Entonces, secante cuadrado de x es el factor común, lo cual voy a tomarlo muy en cuenta. Entonces, coloco la raíz y ahora digo, el factor común, ya les dije que sería la secante
elevado al menor exponente, entre secante a la 3 y secante a la 2. Entonces optamos por colocar aquí secante al cuadrado de x. Muy bien. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Extiendo el radical, multiplico por el diferencial de x. Y aquí lo divido entre 1 más la secante de x más la tangente de x que está pendiente allí. Ahora, observen algo. Aquí el signo que separa es positivo, o sea que está separando, me refiero. El signo que va a separar, o sea que está separando. El signo de separación es el más, pues, es una suma, el signo positivo. Ahora, una secante aquí que multiplicado por secante cuadrado de x me dé secante al cubo sería la secante de x, porque secante cuadrado por secante, secante al cubo. Y aquí vamos a colocar un elemento que multiplicado por esta, multiplicado por esta secante cuadrado me resulte tangente de x por secante cuadrado de x. Entonces déjenme decirles que aquí simplemente voy a colocar la tangente de x. ¿Saben por qué? Porque puedo multiplicar, aplicar la propiedad distributiva y digo, más por más es más, señores. Más por más es más. Se sobreentiende que aquí está positivo. Entonces más por más es más. Y aquí digo, tangente por secante cuadrado es tangente por secante al cuadrado. Muy bien. Ahora nosotros vamos a separar los radicales. Y lo hacemos de esta manera, de esta forma. Entonces digo, y va a ser igual aquí al operador integral. Entonces, muchachos, vamos a separar simplemente los radicales. Entonces digo que aplico, vamos a llamar aquí, vamos a llamar a la secante cuadrado de x que está multiplicando, lo llamamos a. A la secante de x más la tangente de x lo llamamos b. Entonces, aplicamos una de las propiedades de los radicales, que sería la raíz de a por la raíz de b por el diferencial de x, entre 1 más la secante de x más la tangente de la variable en uso, que es la variable x. Entonces aquí nos queda el operador integral de la raíz que cubre a a. ¿Pero quién es a? A es la secante cuadrado de x. ¿Ok? Secante cuadrado de x. Recuerden que esta propiedad se puede cumplir, esta propiedad de los radicales se puede cumplir, repito, cuando los elementos, en este caso a y b, estén sometidos a un producto, o sea, estén multiplicando solamente. Muy bien, entonces sería la raíz de a, pero a es secante cuadrado de x, multiplicado por la raíz de b. ¿Quién es b? B sería secante de x más la tangente de x, tal como está ahí. Secante de x, repito, más la tangente de la variable en uso, la variable en x. Muy bien, multiplicado por el diferencial de x entre 1 más la secante de x más la tangente de la variable x. Recuerden que aquí este 2 entre el índice del radical se convierte en 1. Bueno, también lo podemos ver como que 2 elimina el radical. ¿Ok? Podemos verlo de esa forma también. Entonces nos quedaría aquí secante de x multiplicado por la raíz cuadrada de la secante de x más la tangente de x por el diferencial de x entre lo que está pendiente ahí, que sería 1 más la secante de x más la tangente de la variable x. Bien, señores, ¿qué podríamos hacer aquí? A ver, vamos a pensar. Muy bien, nosotros como buenos ingenieros tenemos aquí que analizar, ¿sí? Entonces, aquí pensemos, ¿qué podríamos hacer? Muy bien. Exacto, lo que estás pensando, una conjugada. ¿Sí? Una conjugada. Claro que sí. Entonces, miren, entonces vamos a colocar aquí y va a ser igual al operador integral de la secante de x por la raíz de la secante de x más la tangente de x entre 1 más la secante de x más la tangente de x. Muy bien, observen. Este diferencial lo voy a ubicar por aquí, por esta parte. Y aquí vamos a aplicar es la conjugada de la que les estoy mencionando, bueno, la conjugada en mención, la que les acabo de mencionar, lo que les acabo de mencionar. Entonces sería aquí
multiplicamos por la conjugada. Entonces, vamos a multiplicar simplemente por la raíz de la secante de x más la tangente de x. Entonces voy a multiplicarlo aquí en el numerador. Muy bien, lo multiplico simplemente aquí. Agrego raíz de la secante de x más la tangente de x. Pero recuerden que como estoy adicionando raíz de secante de x más tangente de x, estoy alterando el sistema. ¿Qué necesito hacer para compensar, para que no se altere? Bueno, lo tengo que dividir entre este mismo elemento que yo estoy colocando, porque estamos perturbando el sistema. Como se dice en termodinámica, en fenómenos de transporte, en otras materias, estamos perturbando. Entonces, ese término lo voy a emplear también aquí en cálculo. Muy bien, como se perturba el sistema, entonces tengo que compensar también aquí abajo, porque esta raíz, entre esta raíz es 1 y no altera, no perturba nada. Muy bien. Ahora, señores, observemos. Integral de la secante de x. Miren, raíz de la secante de x, raíz de la secante de x más tangente. Pues la raíz de secante de x más tangente sería raíz de la secante de x más la tangente de x elevado al cuadrado por el diferencial de x entre 1 más la secante de x más la tangente de la variable en uso, la variable x, por la raíz cuadrada de la secante de x más la tangente de x. Pero recuerden aquí que este 2 se elimina, bueno, elimina este radical. En realidad sería 2 entre el índice del radical 2 es 1. Entonces sería secante más tangente, secante de x más tangente de x a la 1. Bien. Aquí nos quedaría entonces y va a ser igual al operador integral de la secante que multiplica. Bueno, este 2 se eliminó con el radical, entonces nos quedaría secante más tangente. Quedaría así, secante de x más la tangente de x por el diferencial de x. Entre 1 más secante de x más la tangente de la variable en uso, la variable x por la raíz, ¿verdad? La raíz de la secante de x más la tangente. Muchos piensan que pueden consolidar, ¿verdad? Secante de x más tangente de x entre la raíz de secante de x más tangente de x. Cuando digo consolidar es juntarlos, unirlos, formar un solo conglomerado. Porque este es secante de x más tangente a la 1 medio y este es a la 1. Podemos, podemos subir este elemento arriba, podemos ascenderlo y cambia solamente de signo su exponente. Entonces nos quedaría una sola secante más tangente elevado a la 1 menos 1 medio, ¿verdad? Sería 1 menos 1 medio, 1 medio. Arriba nos quedaría secante de x más tangente a la 1 medio. Pero yo les aconsejo que no lo hagan. No, señor. ¿Saben la razón por la cual les aconsejo que no lo hagan? Porque vamos a realizar un cambio de variable justamente aquí, en este espacio donde está 1 más secante de x más la tangente de x. Así que me va a resultar una relación diferencial que es exactamente, por lo que estoy observando, sería exactamente secante de x por la secante de x más tangente de x por dx. Y si consolidan este conglomerado y este otro, no van a detallar la relación diferencial que se forma. Entonces vamos a realizar un cambio de variable. Sería doble b doble. B doble va a ser igual a ¿quién? A 1 más secante de x más la tangente de x. 1 más la secante de x más la tangente de x sería b doble. Ahora, diferencial de b doble va a ser igual. La derivada de 1 es 0. La derivada de la secante, recuerden, es secante de x por la tangente de x más el signo que está separando. La derivada de la tangente sería secante cuadrado de x multiplicado por el diferencial de x. Ahora vamos a sacar un factor común o identificar el factor común. El factor común sería la secante elevado al menor exponente. En este caso sería secante de x que multiplica aquí a un signo positivo
A ver, un elemento que multiplicado por la secante me dé secante por tangente será la tangente, ¿sí o no? Secante por tangente, secante por tangente. Aquí el elemento que multiplicado por la secante me resulte secante cuadrado, secante de x. Ahí está. Bien. Observen, señores. Aquí tenemos el cambio de variables, W, o la sustitución simple. Y aquí tenemos la relación diferencial. Miren, detallen. Aquí se formó la relación diferencial. Miren, secante de x multiplicado por la secante de x más tangente de x es de x. Y aquí está. dw, o diferencial de w, es igual a la secante de x por la secante más tangente. Esta suma también se puede ver como secante más tangente, no importa. Tangente de x más secante de x equivale a secante de x más tangente. Y aquí lo tengo. Aquí tenemos, señores, entonces, que podemos reemplazar todo este conglomerado por el diferencial de w. Aquí está, diferencial de w. 1 más secante de x más tangente de x sería w. Y la secante de x más tangente de x la extraemos del cambio de variables. Entonces, a partir del cambio de variables, vamos a despejar a la secante de x más tangente de x. Entonces, secante de x más tangente de x, observen, secante de x, repito, más tangente de x va a ser igual a w disminuido en una unidad, o disminuido en 1. Aquí está. ¿Sí? La secante de x, entonces, secante de x más tangente de x es w menos 1, listo o apto para sustituirlo justamente aquí. Bien, entonces secante de x más tangente de x lo vamos a sustituir por w menos 1. Muy bien. Seguimos con el proceso, con el desarrollo. Y va a ser igual entonces al operador integral de ¿quién? Miren, todo este conglomerado se sustituyó o se reemplazó o se está reemplazando por diferencial de w entre 1 más secante de x más tangente de x, que sería w, por la raíz cuadrada de la secante de x más tangente de x, que sería w menos 1. Muy bien, muchachos, ya estamos terminando el problema. De verdad es muy sencillo, este problemita, muy fácil. Lo que quiero es que ustedes recuerden todas las identidades que estamos usando aquí, los métodos, los procedimientos, que les quede bien claro. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿ahora qué hacemos aquí? Otro cambio de variables, pues. Un cambio de variables especial. O sea, aquí a w menos 1, a w menos 1, lo vamos a sustituir por z elevado a un exponente, pero ese exponente n, ese exponente debe eliminar ese radical o debe ser igual al índice del radical. En este caso, como el radical es de índice 2, entonces lo elevamos aquí a la 2 para que ese exponente de la nueva variable introducida z pueda formar un número 1 al dividirse 2 entre el índice del radical. Entonces aquí w menos 1 es z al cuadrado. Bien, ahora esto lo puedo visualizar como z al cuadrado igual a w menos 1. Ahora aplicamos la derivada implícita, nos quedaría 2z por diferencial de z, es la derivada de w con respecto a w o a w, sería 1 multiplicado por por diferencial de w. Entonces nos quedaría esta sustitución, señores. Miren, aquí está la sustitución, z cuadrado igual a w menos 1. Ahora procedo a sustituir o reemplazar. Miren, el diferencial de w lo vamos a sustituir por 2z o 2 veces z por el diferencial de z entre w. ¿Quién es w? Ah, bueno, w vamos a despejarlo de aquí, ¿verdad? Miren, aquí tenemos la sustitución, esta, y a partir de tal sustitución vamos a despejar w. Entonces w viene siendo z cuadrado más 1 aumentado en una unidad. Bien, z cuadrado más 1 es w. Llevamos a cabo tal sustitución, entonces w sería z al cuadrado más 1 multiplicado por la raíz cuadrada de ¿quién? De w menos 1. ¿Y quién es w menos 1? W menos 1 sería z elevado
al cuadrado. Ahora observamos que ya el integrando nos va quedando de esta manera, señores. Observen, 2 veces z por el diferencial de z entre, miren, 2 entre el índice del radical sería 1, ¿no? 2 entre 2 es 1, sería z. Esta variable z vamos a ubicarla en el primer puesto, multiplicado por ¿quién? Por z cuadrado más 1. Z entre z es igual a 1. Observen, z que está multiplicando hacia este lado y hacia este lado, con el z que está multiplicando aquí, y se supone que al lado de este z que está en el denominador hay un 1 y se sobreentiende. Entonces z entre z es 1 mientras estén multiplicando. Muy bien, ahora avanzamos por aquí y nos va a quedar de esta forma, aquí y va a ser igual entonces a quién. Muchachos, podemos extraer, ¿no? Ese número 2, podemos sacarlo del integrando, nos quedaría 2 por el integral, el operador integral, ¿de quién? Del diferencial de z entre z al cuadrado más 1. Muy bien, ahora ya ustedes están conscientes, ya saben que aquí estamos en presencia de un resultado que ya conocemos, y me refiero a la tangente inversa. Pero en realidad, señores, es 1 entre a por la tangente inversa de la variable entre a. ¿Pero quién es a? A es una base. Observen, la base que se va a formar justamente aquí. Observen, 1 yo lo puedo observar o yo lo puedo ver como 1 al cuadrado. 1 elevado al cuadrado. Y es esta base a la cual yo hago referencia. Esta base, señores. 1 es la base que se ha generado allí. Recuerden, 1 al cuadrado es 1. Ahora, puedo decir que i va a ser igual a ¿quién? A 2, que multiplica. Abrimos un corchete, cerramos el corchete y adicionamos de una vez la constante de integración c. Ahora, la integral del diferencial de la variable z entre esa variable z elevado al cuadrado más esta base generada al cuadrado simplemente es igual a 1 entre esa base generada, que sería aquí, vamos a colocarlo en color rojo, 1, siempre el 1 allí presente, entre esa base, repito, esa base generada multiplicada por la tangente inversa de la variable en uso, que es z, dividido entre esa base generada, que es 1. Muy bien. Entonces, resolviendo, nos queda 1 entre 1, 1 por 2, serían 2 veces la tangente inversa de z entre 1 es z. ¿Pero quién es z? Entonces, bueno, vamos a devolver el cambio de variable, por decirlo así. Y entonces vamos a ver quién es z, qué elemento adopta el valor de z. Recuerden por aquí que z es igual, a ver, ¿dónde está? A ver, aquí. Miren, aquí en esta sustitución, este cambio de variables, observamos que z al cuadrado es igual a w menos 1. Entonces, muchachos, z va a ser igual a la raíz cuadrada de w o w menos 1. Entonces nos quedaría así. Z, repito, es la raíz de w menos 1 o w disminuida o disminuido en 1. Más la constante de integración. Ahora seguimos devolviendo el cambio de variables. Entonces aquí nos quedaría la raíz cuadrada. ¿De quién? De w. ¿Quién es w? W, recuerden que es o equivale a 1 más la secante de x más la tangente de la variable x. Muy bien. Entonces la solución está en función de x. Muy bien, señores. Entonces, al resolver esta integral, obtenemos esta solución, tal como la vemos y observamos allí. Bien, muchachos, entonces sería hasta la próxima. Chao, se me cuidan.